Se nos da la función f de x es igual a 3x al cuadrado más 8x menos 2, y se nos pide que calculemos los siguientes valores. En general, cuando se usa la notación de función, f de la entrada, es igual a la salida. Entonces, al observar los valores de las funciones que se nos pide determinar, nos están dando la entrada y nuestro objetivo es determinar la salida correspondiente. Lo que significa determinar el valor de f de 0. Como la variable de entrada es x, sustituimos 0 por x aquí y aquí. Here and here. Entonces f de 0 es igual a 3 veces 0 al cuadrado. Más 8 veces 0, menos 2. Observen nuevamente cómo sustituimos 0 por x en nuestra función f de x y ahora, para encontrar el valor de la función de la salida correspondiente, simplificamos el lado derecho. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificaremos los exponentes. Por supuesto, 0 al cuadrado es 0, por lo que mostrar nuestro trabajo debería ser 3 veces 0 más 8 veces 0 menos 2. A continuación, multiplicamos. Bueno, 3 veces 0 es 0 y también lo es 8 veces 0. Entonces tenemos 0 más 0 menos 2, lo que equivale a 2 negativos. Entonces f de 0 es igual a negativo 2, lo que significa que cuando la entrada es 0, la salida correspondiente es negativa 2. Luego debemos determinar el valor de f de 2, así que ahora sustituiremos 2 por la variable de entrada x, entonces f de 2 es igual a 3 veces 2 al cuadrado. Equal to 3 times 2 squared. Más 8 por 2, menos 2. Ahora simplificamos primero los exponentes. 2 al cuadrado es igual a 4, entonces tenemos 3 por 4, más 8 por 2, menos 2. Luego nos multiplicamos. 3 por 4 es 12, más 8 por 2 es 16. Y sumar y restar de izquierda a derecha. 12 más 16 es igual a 28, menos 2 es igual a 26. f de 2 es igual a 26, lo que significa para la función dada. Cuando la entrada es 2, la salida es 26. A continuación tenemos f de 2 negativos. Así que sustituiremos 2 negativos por la variable de entrada x. F de 2 negativos es igual a 3 veces el cuadrado de 2 negativos. Necesitamos los 2 negativos entre paréntesis para asegurarnos de que tenemos 2 factores de 2 negativos. Entonces tenemos más 8 veces negativo 2 menos 2. Simplificaremos el cuadrado de 2 negativos, que es negativo 2 veces negativo 2 que equivale a 4 positivo, por lo que tenemos 3 veces 4 más 8 veces negativo 2, menos 2. Multiplicar 3 veces 4 es 12 más 8 veces negativo 2 es negativo 16. Y ahora sumando y restando de izquierda a derecha. 12 más negativo 16 es negativo 4. Entonces tenemos 4 negativos menos 2, lo que equivale a 6 negativos. F de negativo 2 es igual a 6 negativo, lo que nuevamente significa, para la función dada cuando la entrada es negativa 2, la salida es negativa 6. A continuación tenemos f de la cantidad x más 1. Entonces seguiremos el mismo procedimiento aunque la entrada sea la expresión x más 1. Entonces, si sustituimos x más 1 por x, f de la cantidad x más 1 es igual a 3 veces, x al cuadrado será la cantidad x más 1 al cuadrado más 8x será 8 veces la cantidad x más 1. Y luego menos 2. Y observe cómo a la derecha dice no simplificar, lo que significa que podemos detenernos aquí, no tenemos que multiplicar esto y combinar términos similares. Entonces, f de la cantidad x más 1 es igual a 3 veces la cantidad x más 1 al cuadrado más 8 veces la cantidad x más 1 menos 2. Y finalmente tenemos f de x negativa. Siguiendo el mismo procedimiento, sustituiremos o reemplazaremos la variable de entrada x con x negativa. Entonces, f de x negativa es igual a 3 veces el cuadrado de x negativa, más 8 veces x negativa, menos 2. Bueno, el cuadrado de x negativo es igual a x negativo por x negativo, que es igual a x positivo al cuadrado, por lo que esto sería 3x al cuadrado, y luego más 8 veces x negativo. Sería negativo 8x, más negativo 8x, y luego menos 2.
No tenemos términos similares aquí, pero sumar un negativo es lo mismo que restar un positivo. Así que escribamos más 8x negativo como solo menos 8x, que es más común. Entonces, f de x negativa es igual a 3x al cuadrado menos 8x menos 2. Espero que hayas encontrado esto útil.